Salta 12, a Paula Barbarán, jefa de redacción de La Gaceta Salta, y Antonio Gaspar, periodista del Tribuno de Salta. ¿Sí? Vamos a empezar esta charla donde le vamos a dar un tiempo, unos minutos a cada uno para que puedan contarnos su experiencia, presentarse, decirnos qué están trabajando y qué les motiva, ¿no? esta situación tan insólita que hemos vivido en este tiempo de cuarentena y cómo eso nos ha llevado, ¿no? El periodismo en general es uno de los oficios más sensibles a los cambios sociales y a los cambios tecnológicos sobre todo, ¿no? Entonces, este tiempo de aislamiento ha llevado a reinventar algunas prácticas, hacer nuevas propuestas de cómo contar también esta pandemia y este aislamiento social que hemos estado cumpliendo ya por más de 70 días. Elena, ¿querés empezar vos? Bueno, dale. Muchas gracias. A ver, Elena. Muchas gracias, Silvia. Un saludo para todos. Nosotros, en nuestro caso, me refiero a Salta 12, a la sección dedicada a Salta del diario Página 12. Ni bien empezó la cuarentena, se dispuso la cuarentena, tomamos la decisión de no ir más a la redacción de Salta 12, que está en la calle Mitre, y que cada uno de nosotros íbamos a trabajar desde nuestras casas, de manera de protegernos. Salimos, si es necesario, de hecho hemos salido a hacer notas, salimos todo el tiempo a hacer notas, pero tratamos de reducir esas salidas lo más posible. Con los asentamientos que hubo los otros días, por ejemplo, sí estuvimos saliendo más, estábamos por ahí yendo a algún barrio a hacer alguna nota barrial, pero en general tratamos de no salir para evitar la posibilidad de contagios. Creo que el periodismo, las comunicaciones, es una de las actividades que menos quizás castigada, entre comillas, está por la pandemia, porque nosotros podemos realizar el trabajo o el teletrabajo, el trabajo remoto, con bastante facilidad. Hay cosas que hay que acomodar, obviamente, pero dentro de todo es un trabajo que se puede realizar muy bien desde la casa, acomodando algunas cuestiones. Eso me parece que no ha variado mucho. Sí, lo que sí ha variado mucho, por lo menos, y no sé cuál será la experiencia de Paula y de Antonio, pero supongo que irá por el mismo lado, es que desde que empezó la cuarentena, cuando se viven circunstancias extraordinarias, del tipo que fueran, siempre es mucho más trabajo para los periodistas. Y nos ha implicado eso. De hecho, nosotros todavía, en caso de los dos editores que hay en Salta 12, no nos tomamos francos desde que empezó la cuarentena, por una cuestión de que se ha aumentado el trabajo y la demanda, y porque además con las nuevas tecnologías se da también un fenómeno muy importante, muy destacable de este momento, que son las fake news o las noticias falsas, y que pueden todavía magnificarse más por el hecho de que hoy en día cualquier persona está en condiciones de ser comunicador o comunicadora, sin tener quizás algunos elementos técnicos que vienen bien y algunas herramientas de conocimiento también que vienen bien, como saber cómo chequear una información rápidamente antes de empezar a compartirla. Y eso nos genera quizás mayor trabajo también a nosotros. En mi caso particular, de tanto insistir como anécdota, de tanto insistir con grupos de mis vecinos, a veces a la mañana cuando despierto me encuentro con varios mensajes de vecinos copiándome noticias y preguntándome si esa noticia es verdad. Y lamentablemente la mayoría de las veces son mentiras, son noticias falsas, porque son las que más circulan.
creo que eso también nos pone ante un nuevo desafío que viene a... En mi caso particular, yo lo interpreto que nos está invitando a volver a las fuentes del periodismo, como dice Osmar Rincón, ¿no? No tanta primicia, porque una noticia falsa contada en primer lugar no es primicia, es solamente noticia falsa. Un rumor que se cuenta como noticia no, y que luego es desmentido porque era simplemente un rumor no certero, tampoco es una primicia. Es solamente un rumor mentiroso que fue publicado en primer lugar, pero no es una noticia. Eso no es periodismo, es otra cosa. Creo que ahí en ese sentido tenemos que ser muy tajantes definiendo algunas cuestiones, y me parece que decía con esto de volver a las fuentes del periodismo implica que el buen periodismo muchas veces va peleado con la primicia, muchas veces, en ocasiones no, pero muchas veces sí, y generalmente el buen periodismo solamente se puede hacer, o el periodismo, quizás no para poner buen periodismo, pero el periodismo a secas, o el periodismo bien intencionado, solamente puede ser aquel periodismo que es un poco más lento, que no se deja llevar por delante por los rumores, ni los humores sociales, ni la mentada opinión pública, que generalmente no es tan así, sino que se preocupa por contar las cosas que que merecen ser contadas de la mejor manera posible. Creo que por ahí va la cosa. No sé si no me tomé el tiempo, no sé si estoy con el tiempo, si prefieren que intervenga otra y seguimos conversando. Muy bien, Elena. Quería agregar a lo que vos decís. Muchas veces, cuando recibimos esas cadenas también de mensaje, los ciudadanos los y las ciudadanas han tomado conciencia de eso. Y a veces te advierten y dicen, no sé si es cierto, pero te lo paso por las dudas, ¿no? Entonces me parece que esa conciencia se está ganando de a poco. Paula, ¿quieres seguir vos? Hola, yo, ¿no? Sí. ¿Me escuchan bien? Bien. No, bueno, por ahí es como que me hizo el título ya de la conferencia, me hizo repensar un poco cómo se dieron las cosas, porque en enero estuvimos muy focalizados en lo que sucedía en el norte de la provincia, desde la Gaceta con el tema de la desnutrición. Gustavo Sáenz arrancaba su gobierno con muchos casos y con una denuncia muy fuerte hacia los 12 años anteriores del gobierno de Urtubey, con respecto a cómo se había manejado el tema con las comunidades. Así que febrero fueron intensos realmente en ese sentido, desde que la Gaceta Salta está en Salta, desde que estamos trabajando acá. Nunca un enero fue tranquilo, les juro. Enero, que en teoría es un mes tranqui para el periodismo, nunca fue tranquilo. Tuvimos de este tipo de casos, las inundaciones, el intendente del Bordo, siempre pasó algo en enero que nos hizo salir un poco de la rutina que uno cree que en el verano es más tranquila. Y este año arrancó un poco así, y las noticias de China y del virus era como que estaban en China, y después se acercaron a Europa, y era como, bueno, lo que uno lee en los diarios nacionales o internacionales, pero no nos tocaba de cerca. En ese impasse, de un día para el otro, ya en los colegios se empezó a hablar mucho más fuerte. Yo justo estaba de vacaciones y fui una de las últimas en llegar bien, sana y salva de mis vacaciones, y al tiempito, a los días en realidad, empezó la cuarentena. Y para mí, bueno, fue obligada porque venía de un país limítrofe, así que fue como toda una sorpresa, pero en el diario logramos reacomodarnos. No fue rápido porque desde el día 1 los periodistas estuvimos excluidos, estábamos, exceptuados para trabajar. Entonces, como dice Elena, digamos, la conciencia del periodista fue, bueno, esto es un momento histórico, hay que comunicarlo, hay que seguir contando. Así que logramos organizarnos, y en la redacción comenzó a ir menos gente, con todas las medidas de seguridad del caso, barbijo en la redacción, al principio por lo menos.
alcohol en gel, guantes, estábamos bastante paranoicos, así que adaptamos la redacción, tratamos de que no haya más de 2 personas en el diario, cosa que era algo rarísimo, y una persona en la calle. Nosotros trabajamos muchísimo en las redes sociales y para eso sí o sí se necesita estar en la calle. Todo lo que contamos con los Facebook vivos, todo lo que contamos a través de Instagram, todo eso surge del trabajo en la calle, y el periodismo es un trabajo de calle, de campo, la noticia está afuera siempre. Entonces, la verdad que es difícil por ahí para el que le toca trabajar desde su casa, intentar contar algo. Lo que yo creo que las historias que contamos, bueno, después les cuento un poquito cómo dividimos algunos temas dentro del coronavirus, decidimos como contar algunas historias que nos parecía que valía la pena contar. Una de esas es la sección de salteños en el exterior, que era algo que se podía hacer desde casa, contactar a todos los salteños que estaban viviendo en otros países, en países en donde la situación era mucho más complicada, y buscar la manera de contar con video, con fotos, galería de imágenes. Sigo acordándome de una chica, una salteña que vive a 10 cuadras de la Torre de Pisa en Italia, o sea, monumento histórico mundial por excelencia, y me decía, hoy pasé por ahí, no había nadie, dice, nunca en la vida vi la Torre de Pisa vacía. Y bueno, estos como detalles que íbamos contando de lo que iba sucediendo. Por otro lado, el avance de la enfermedad y las decisiones que se tomaron en Salta. Quienes trabajamos en periodismo digital sabemos que contamos en realidad con muchas herramientas para poder maximizar nuestro trabajo, focalizarlo y hacerlo de manera más puntual en nuestros objetivos, siguiendo nuestros objetivos. Y uno de los datos que fue surgiendo entre marzo y abril fue que la gente dejó de interesarse por el tema del COVID, del coronavirus, todo lo que contábamos al principio, cómo se contagia, cómo cuidarnos, cómo lavarnos las manos, el tapaboca sí, el tapaboca no, todas esas cuestiones terminaron dejándose de lado por la cuarentena. La gente empezó a interesarse cómo era la cuarentena, qué había que hacer, qué no se podía hacer, y cuando en Salta empezamos a estar exceptuados de muchas de estas cosas, eran las noticias que se buscaban. Entonces, a medida que fuimos dándonos cuenta de qué era el interés, cuáles eran el interés de nuestros lectores, también estábamos colaborando con esas líneas, digamos, seguíamos trabajando esas líneas, más allá de las historias y de todo lo que sucede, y del manejo de la política, y de tratar de seguir siendo un medio que denuncia en el mejor sentido de la palabra, que señala, denuncia y señala lo que sucede en nuestra provincia. No quisimos dejar de lado el tema dengue, de hecho hoy sale una nota también al respecto, porque todos los médicos coinciden en que la pandemia, entre comillas, para Salta y para el norte es el dengue. Hay muchísimos más muertos este año por dengue, la gente se quedó en su casa, y esto hizo que el mosquito aproveche la situación, por decirlo de alguna manera, por lo que tenemos otros temas que no podemos dejar de lado por esta coyuntura que vos decías, Silvia, tal cual nos salió, nos quitó de nuestra zona, nos puso en un contexto totalmente diferente y nos hizo repensar nuestro trabajo. Hoy en día estamos trabajando, algunos desde la casa por cuestiones de salud, otros en la redacción, otros van y vienen, y es por ahí la manera que encontramos de organizarnos. También tuvimos mucho en cuenta el tema de la desinformación y las noticias falsas, como se dice comúnmente. Hicimos un convenio, por decirlo, con chequeado.com, trabajamos mucho con este sitio que ustedes saben tiene unos protocolos muy, muy finos sobre cómo chequear la información, y de hecho colaboramos nosotros con notas para ellos y ellos con notas para nosotros, así que compartimos ese tipo de información. También nos preocupó mucho al inicio de todo el tema también nos preocupaba la infodemia en el sentido de que creíamos que la gente iba a dejar de consumir un poquito los medios, entonces es donde redoblamos el esfuerzo de los chequeos y esto que dice Elena también del periodismo puro. Sí creo, a diferencia de algo que mencionó Elena por ahí, no sé si lo dijo más al pasar,
que el periodismo no está exceptuado de la crisis que están viviendo los miles y diferentes rubros, y hablo de todos, desde los docentes hasta la gente de salud que estuvieron protestando el fin de semana, porque sí cambió mucho para las empresas periodísticas, que seguimos trabajando, pero la venta de publicidad disminuyó, o sea, el hecho de que a las empresas no les vaya bien, no pueden o deciden, como en los años de crisis comunes económicas, deciden no invertir en publicidad. Así que creo que también los medios estamos en una situación complicada, pero en cuanto al trabajo, es una oportunidad única, se vive un momento único que ninguno quiere dejar de vivenciar y de contarlo sobre todo. Pero creo que sí vamos a sentir un colatazo de menor venta de diarios, de menor consulta quizás, eso habría que verlo porque los diarios digitales son difíciles de sostener solamente por sí solos, digamos, así que es complicada la situación. No sé si estamos tan exceptuados de todo lo que sucede en el ambiente económico a nivel general, digamos. También estamos en crisis, nada más que trabajamos y trabajamos quizá con más pasión que con la que se trabaja cuando no pasa nada o cuando uno tiene que salir a buscar la noticia, que es difícil. Acá tenemos miles de cosas para contar porque vemos que a todo el mundo le afecta de manera diferente esta situación. No sé si me está quedando algo en el tintero. Bueno, sí, y vamos a volver sobre la conversación y seguramente ahí van a ir surgiendo más cosas. De lo que decía Paula, de esto de poder contar lo que ocurre en cada uno de los lugares, en cada uno de los espacios, hablábamos en la charla anterior con Daniel y con Juan, ¿no? Porque ellos contaban desde su experiencia de cubrir cultura, desde cuáles han sido esos procesos, porque también ha sido un espacio de producción muy golpeado, ¿no? El artístico, el cultural, el de la cultura popular, ¿no? Entonces, digo, también fue nuestra idea ir mostrando eso, que nos ha implicado desafíos distintos. Bueno, ahora le damos la palabra. Uno tiende también a darle lugar a esas historias, ¿no? A contar, cuando uno comenzó a observar cuáles eran los sectores más castigados, creo que el instinto periodístico fue ir también para darles voz, ¿no? Comenzar a contar qué sucedía ahí también. Y porque todo se fue haciendo sobre la marcha. Vos decías al principio, esto no fue rápido, no nos acomodamos rápidamente porque no sabíamos cómo actuar, ¿no? A los profes nos pasó lo mismo, no sabemos cómo actuar, y al principio esperábamos que termine, ¿no? Eran 15 días, 10 días, ya va a pasar y vemos que va para largo. Bueno, ahora le damos la palabra a Antonio Gaspar, que es periodista del Tribuno, pero también integra el consejo directivo de CIPREN Salta y es secretario de FATPREM. ¿Me escuchan ahora o no? Ahora te escuchamos, Antonio. Muy bien, disculpe. Te vemos y te escuchamos. Tiene de cables. Bueno, sí, nosotros estábamos el 13-14 de marzo, estábamos en el Congreso Nacional, la FREN, la Federación Internacional de Prensa, en Buenos Aires. Yo le voy a contar este secreto, por favor, que no salga de Latinoamérica. Pero no se trató nada de cómo abordar el tema de la crisis, que era justamente el coronavirus. Se habló de paritaria, de los convenios colectivos de trabajo, pero no se habló nada sobre cómo hacer la cobertura. Antonio, disculpa, se te escucha entrecortado y muy bajito. ¿Sí? Ahí está mucho mejor, para mí que ahí. Te lo tenés que acercar más. Perfecto. ¿Perfecto ahí? Sí, ahora sí, dale. ¿La primera parte escucharon algo o no? No, muy entrecortado, pero me pareció importante lo que estabas comentando y planteando, así que si lo puedes reiterar. Entre el 12 y el 14 de marzo estuvimos en Buenos Aires en el Congreso de Federación de Trabajadores de Prensa, Congreso Ordinario, y no tratamos nada, la verdad que no la veíamos. Mirá la fecha que te estoy diciendo, 12 y 13 y 15, el 15 de marzo estuvimos,
Y estuvieron viendo paritarias, convenio colectivo de trabajo, condiciones laborales, pero no vimos nada sobre el COVID. La locura. Termina ese congreso, salimos a festejar y no había nadie en Buenos Aires. Y ahí nos cae la ficha. Nos llaman los compañeros y me dicen si tienen que volver cada uno ya a su pago porque se nos acaban los aviones, se acaba todo listo y nos volvemos. No estábamos preparados realmente. Yo creo que no teníamos. Se nos escapó la tortuga y no lo vimos venir. Acá cuando llegamos y se declara, bueno, lo primero que se hace el 16 es las clases, que suspenden las clases, y el 20 se larga la cuarentena total, que ya teníamos la información que venía. Y jamás bueno, a partir de ahí nos empezamos a juntar con el sindicato local para ver qué íbamos a hacer, qué íbamos a exigir, qué no íbamos a permitir de hacer, qué... O sea, todo fue muy sorprendente, fue muy rápido. Las discusiones fueron arduas porque, claro, hay algunos que sí están entusiasmados, algunos de los muchachos, sobre todo, que salen a la calle, quieren salir urgentemente, algunas chicas no querían salir, no sabíamos cómo organizarnos, cómo armar un patrón de actividades que sí podíamos, que no podíamos, como para lo menos para presentar en las patronales, no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Yo me enojé mucho porque la verdad que no pretendía que los mobileros salgamos a la calle a exponernos gratuitamente. Otros que sí, bueno, y así está. Yo creo que si ahora nos pregunta qué queremos hacer, cuál es el patrón de conducta que tenemos que hacer, no sabemos que muy bien, no tenemos nada homogéneo del pensamiento para establecer como el rol del periodista dentro de lo que es una pandemia. ¿Cuál es medio grave? Habrá que pensarlo. Todavía discutimos algunas cosas. Bien, Antonio, vos estás planteando que por ahí no hubo tiempo o por lo menos a la fecha no se discutió un protocolo, es decir, este procedimiento que muchas organizaciones y sectores de la industria del comercio debaten arduamente. Vos decís que desde el gremio de periodistas no se discutió un protocolo. Sí, no es que... vos fíjate que los mozos tienen protocolo de actuación, todos los laburantes, la gran mayoría de los exceptuados que están laburando ahora tienen. Nosotros no tenemos todavía eso. Y actuamos así, digamos, en una anarquía total, en el vacío estamos. No sabemos muy bien para dónde tirar. Se me ocurre preguntar, sí. porque está también interesante lo que planteas, es decir, porque estamos frente a dos modalidades de redacciones periodísticas, ¿no? Sí. Digamos, en el caso del Tribuno, que tiene digamos, una planta que redacta, cubre noticias para el diario del día siguiente, y redacciones digitales, como en el caso de Salta 12 y La Gaceta, donde quizás las rutinas son distintas. No sé si de igual, porque por lo que comentaba Elena y Paula, cómo cada una de las redacciones tomó una decisión de cómo hacer la cobertura o el abordaje de las noticias, ¿no? De este teletrabajo, si por ahí es un término que cabe para las redacciones digitales, quizás hace de que puedan trabajar de otra forma distinta a la que exige estamos viendo muchos mobileros de la televisión que están en la calle, en medio de la tragedia, como fue, bueno, en el caso de los barrios de Buenos Aires, digo, ¿no? Y que también a lo mejor ahí hay distintos modos de trabajar y no sé, se me ocurre preguntar, bueno, cómo cada uno o cómo cada una de las empresas y las redacciones definió justamente ese protocolo como muy de entrecasa y cómo lo están llevando adelante. Bueno, acá en el caso específico de la redacción del Tribuno se dio, en un primer momento nos fuimos todos a la casa y no íbamos a la redacción, trabajábamos de la casa. Después se flexibilizó un poco la cuarentena y volvimos. Después hubo un caso, hace un poquito,
sobre un posible contagiado. Se armó un escándalo también ahí adentro, porque nos volvimos toda la casa, hubo muchas cosas que no se supieron manejar, y ahora nos replanteamos en este momento, porque debemos aclarar que nosotros estamos hablando tranquilo, porque Salta todavía no, y espero que no pase, pero bueno, Salta no se desató ninguna emergencia más grave, tenemos muy pocos casos, no hay circulación viral. Hay que plantearse para cuando llegue el momento ese. Y eso es lo que nosotros ya estamos pensando. Cuando tengamos que... ¿Quién sale a la calle cuando haya una circulación más grande del virus? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer los chicos los autogestionados? Ahí Paula más o menos lo mencionó. Respecto justamente a esto de cómo sobreviven ellos, porque la verdad que nosotros hablamos, pero hablamos de trabajadores como en una redacción, con un sueldo fijo, en relación de dependencia, pero hay otros chicos que no están cobrando. Este gobierno, el gobierno provincial, no suspendió todas las pautas a los medios autogestivos. Los chicos, tenemos chicas laburando en la calle que no están cobrando desde, no sé si diciembre, ojo. Eso va a atentar en un momento, ya está atentando contra una monopolización de la información. Está quedando todo en manos de los grandes diarios. Los chicos se están quedando muy atrás. Hay que pensar también eso. Lo que dice Paula, no solamente sufren el verdulero, el que vende changa, el que hace changa, el que cuenta propista, que labura el día a día. Hay gente en el periodismo que también vive del día a día y es la que está siendo terriblemente afectada. Están haciendo otras cosas. Yo tengo compañeros periodistas que venden barbijos, que venden tortas, que venden comida. Hay chicos que... Y esto es a todo, ¿no? Fotógrafos, camarógrafos, mobileros. Están terribles. Y hay que verlo también. ¿Qué nos queda después cuando termine todo esto? ¿Sí? ¿Cuándo va a terminar? No sabemos, pero ¿qué nos va a quedar? No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿O sigo? Sí, No, está bien. me interesaba, Sí. me interesaba preguntar acerca de lo que estaba planteando Antonio. Nosotros estamos con todos los cuidados, usamos el barbijo cuando salimos, tenemos cuidado también cuando vamos a la calle, como decían Elena, Paula, pero estamos conscientes de que no hay circulación comunitaria del virus, ¿no? Es como muy distinto de la situación que se vive en otros lugares, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, donde están seguros que en cualquier lugar puede estar el virus, ¿no? Y eso nos pone, digo, como en una situación de doble conciencia. Sabemos que está, pero también sabemos que acá no lo tenemos, ¿no? Y eso nos permite actuar de otros modos. Pero como decía Antonio, estamos preparados, ¿no?, para resolver el trabajo, o estamos pensando, podemos imaginar ese escenario, sí, que ojalá que no llegue y no tengamos circulación comunitaria, pero sabemos que eso también es muy posible. Y en cuanto al trabajo, en general lo que afecta sobre todo, Paula decía, es un trabajo que se hace en la calle, ¿no? Que lo que se ve es también como va limitando, ¿no?, la posibilidad de acceder a ciertas fuentes, justamente para contar, ¿no?, ciertas historias de cómo van enfrentando, de cómo se van creando, recreando ciertas actividades, nuestro modo de organizarnos, nuestra forma de vivir, que son diferentes, nuestra forma de poder conseguir el sustento diario, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarles como en esas dos vías, ¿están imaginando protocolos de acción o formas de actuar ante la circulación del virus desde las redacciones? Y por otro lado, esta tarea del periodismo de consultar fuentes, la pluralidad de las fuentes para poder contar esa historia, cómo lo están resolviendo, si creen que eso ha afectado o no la calidad periodística, las agendas periodísticas
Paula también lo decía un poco, es decir, no vamos a dejar de cubrir ciertos temas por concentrarnos en el coronavirus, aunque un poco se ha pasado, ¿no? ¿Querés empezar, Elena? Sí, decía, nada más que me hice un lío con el micrófono. Nosotros hicimos una evaluación, como decía al principio, cuando se resolvió la cuarentena, nosotros en nuestra redacción, que es chiquita, pero hicimos una evaluación que creo que es válida para lo que sigue de la pandemia. Por eso nosotros resolvimos que no íbamos a salir a trabajar de nuestras casas, que no íbamos a ir a la redacción. Por ahí alguno va porque tiene alguna actividad específica que hacer, pero no estamos yendo. No se exige a nadie que vaya a la redacción. De hecho, hasta hemos trasladado computadoras a la casa de algún compañero para que pueda trabajar más cómodo o cómoda, pero también, y cuando hemos salido, que estamos saliendo, sobre todo las notas que se hacen en los barrios y demás, donde hay más necesidad quizás de la presencia, para poder contarlo mejor, estamos tomando todas las precauciones posibles para no contagiarnos. Por supuesto que igual siempre hay un margen de posibilidad de contagio, ¿no? Pero estamos tratando de tomar todos los recaudos, usar barbijo, usar alcohol en gel, y también tratar de que las personas a las que vamos a entrevistar mantengan las distancias, usen barbijos, esas cosas. Me parece que es también, eso corre para la posibilidad de que el virus estuviera, fuera comunitario ya en Salta. Ojalá que no ocurra eso, pero es lo que hemos decidido. Dos cosas fundamentales: limitar lo más posible salir y el contacto directo con las otras personas. Estoy de acuerdo con Paula en que el periodismo, el mejor periodismo se encuentra en las calles andando, pero estamos en una circunstancia extraordinaria y nosotras no queremos poner en riesgo a nadie de la redacción. Pero sí, también estamos saliendo con todas las precauciones que son las que tendríamos que mantener llegado el caso de que el virus sea comunitario. Eso. Paula. Sí, vos sabés que mientras hablábamos pensaba en las diferencias de las redacciones, porque tiene mucho que ver la cantidad de gente también que trabaja y cómo se trabaja y cómo es el lugar físico. Nosotros, en base a algunas directivas de recursos humanos, pudimos organizar la distancia en los escritorios que estaban pautadas, digamos, siempre estamos uno al lado del otro, pero el hecho de que no vaya uno al medio ya hacía que tengamos esta distancia. Todos los elementos de higiene y todo eso, y la salida sobre todo con mucho cuidado. Pero pensaba lo que había sucedido en Tucumán, que la Gaceta tiene su versión en papel y en digital, y es una redacción mucho más grande. Debieron adaptarse en tiempo récord porque todas las personas que estaban en riesgo y exceptuados, embarazadas, mayores de 60, fueron sí o sí a la casa. Al resto se le preguntó si quería trabajar desde la casa, quería ir a la redacción. Eso fue en una primera etapa. Y se tuvo que adaptar esto que decía Elena, ¿no? Llevar una computadora a la casa, trabajar desde la casa no es lo ideal. uno tiene otro ritmo, Internet tiene otra velocidad, por lo menos en el caso nuestro, con diferencia de lo que se tiene en la redacción. Los elementos tecnológicos son distintos, las computadoras son distintas, los teléfonos son distintos, así que había como que reorganizar todo eso. Yo no sé si en algún momento pensé qué pasaría si esto va para peor. Entiendo que la situación en Salta está controlada y que se desea que se siga controlando. Y era, no sé si decir obvio, pero estaba como contemplado el aumento de casos. No nos íbamos a quedar en 4 o 5 casos.
sí nos sorprendió la velocidad, y es lo que obviamente sorprende de este virus, la velocidad de contagio que tiene, porque de repente pasamos de 8 casos a 12 y a 20, ¿sí? En una semana o en poquitos días. Creo que eso es lo que sorprende, y creo que los médicos y los especialistas están esperando que esto continúe siendo así progresivo. Si cuidan las fronteras, creo que nos estamos cuidando, y si nos cuidamos entre todos acá también. Seguimos estando entre las provincias beneficiadas con este distanciamiento social ahora, y creo que es más interesante. Vuelvo como a rescatar algunos temas que no quisiera que queden fuera de agenda, porque es como que el coronavirus nos copó la vida. Pero el tema del dengue, la desnutrición, las empresas en Salta que están en crisis porque la distancia que tienen y por los impuestos que tienen, el turismo, que para Salta era un gran ingreso, por lo menos en los próximos 4 meses no va a repuntar, inclusive abriéndose el turismo interno, porque no es la misma inversión que hace un turista salteño que un turista extranjero en Salta. A mí me gustaría en realidad saber cómo se están barajando esas cuestiones, digamos, a nivel provincial, porque creo que la crisis puede venir por otros lados. Así como los médicos salieron a marchar, se vienen las paritarias docentes, y a los docentes les piden que vuelvan a las aulas, también van a salir a protestar, ya lo dijeron. Entonces creo que esto trae aparejado otras cuestiones que son muy delicadas y que hay que estar muy atentos de cómo viene la mano. En cuanto a la función del periodista, creo que se vive un momento único, repito por ahí lo mismo, pero que está buenísimo vivirlo y poder contarlo desde una redacción, porque te da la posibilidad de reflexionar y de ir pensando sobre la marcha qué es lo que se está haciendo. Por lo menos yo siento eso en el trabajo diario. Uno va analizando los pasos que dan los gobiernos en base a lo que va entrevistando, escuchando, leyendo, hablando, y bueno, sobre todo, no sé, yo me encargo mucho de ver la parte económica, los distintos sectores de Salta, y no hay uno que no esté preocupado por lo que se viene más en la parte económica, ¿no? Le damos la palabra a Antonio, ¿sí? Y después intervengo con una pregunta. Dale, no hay problema. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ahora sí. Bueno, si preguntaban por cómo está la redacción del Tribuno, está a punto de estallar, le diría, porque nos obligaron después de este supuesto caso que se dio finalmente negativo, nos obligan a ir a todos, a todas, y ahí juntes en la redacción, que somos muchos, que es una gran caja de cristal que no escapa al aire y que no hay nada pensado para una pandemia, menos para evitar los contagios. Somos muchas personas y lo que estamos tratando de ver, eso no va a traer problemas, a la larga no va a traer problemas, porque todo lo que se hace así de manera obligada, a la larga que sale mal. Entonces nosotros estamos viendo de buscar alguna solución para que vaya el que quiera, que sea voluntario, el que quiera ir, vaya, y el que no quiera ir, que no vaya, que trabaje en su casa. Hay esta sensación, a mí me da esa sensación como los docentes, ¿viste? El que lo ve de afuera, al docente, dice, el docente está de vacaciones, y los chicos también están de vacaciones, no hacen nada, no hay clases. Y me parece que esa es la concepción que tiene del periodista que no va a una redacción o no sale a la calle, que no está trabajando. Sí está trabajando, está haciendo su labor, está... Inclusive, yo creo que más, porque tiene que cocinar, lavar, cuidar a los chicos, hacer la tarea de los chicos y hacer la tarea que nos toca en casa. O sea, es lo mismo, estamos con los mismos horarios, inclusive laburamos más. Pero bueno, hay algunas personas que, sobre todo las patronales, que no la ven a esa y sospechan que porque nos quedamos en la casa no trabajamos. Bueno, estamos en esa lucha, digamos. Se planteó hoy y va a seguir, para que, bueno, cada uno vea su realidad personal, uno vea
a quién tiene, yo estoy cuidando a mi vieja, estoy con mi hija, la mamá de mi hija no vive acá, si yo le llego a decir que hay una posible contagio en la redacción, me mata, y así me imagino, cada realidad, cada uno tiene su realidad y hay que cuidarla, lo que decía Paula y Elena, hay que ver por cada uno, el que quiera va, se cuida, y si al fin y al cabo el trabajador es lo que más importa, digamos, más allá de que estemos fuera de la reacción. Me parece que sí, muchos tenemos mucho hambre para trabajar más y ver, nos abre un montón de expectativa la cobertura de una pandemia, medio morbosos somos también, y también se nos van las manos. Yo que también quería decir eso, ¿no? Se nos van las manos en cuanto al rol que cumple el periodismo en este tiempo de pandemia, que muchas veces nos convertimos en cuidador, en vigilante, y eso a veces no es tan bueno. Yo lo experimenté ahora en este momento, no en este momento, en estos días, porque justamente pensaba, ¿qué pasaba si salía la noticia de que hay un compañero del tribuno que se le hizo el test por COVID? Automáticamente no iban a sacar de todos lados, no puede entrar en ningún lado, yo no iba a poder llegar a la casa de mi vieja, por las cosas que están pasando, por los vecinos, cómo están actuando, por la forma en que se dio esta vigilancia al posible caso de enfermedad. No sé, son cosas que voy pensando y que van saliendo justamente en esta carrera loca que vamos dando todos los días. Bien, gracias, sí. Antonio. Me quedé con algo que también decía Paula y que de algún modo ayer también lo charlábamos con Gastón y Bernardita en la primera videoconferencia, y Paula decía que se quedaba con ganas de preguntar algunas cosas, ¿no? En este contexto. Y justamente quería preguntarles, porque ayer hablamos de eso, la comunicación de gobierno se está dando a través, digamos, hoy toda la información que circula en relación a la pandemia y lo que ocurre en cada provincia está a cargo de la comunicación oficial de gobierno. Los famosos COE, ¿no? Estos comités operativos de emergencia que se han dedicado a difundir incluso en los canales de televisión abierta. Hablo del caso de Jujuy, por ejemplo, donde el gobernador Morales casi tiene una especie de programa fijo todos los días en el canal abierto, donde aproximadamente por 1 hora y quizás un tiempo más, informa sobre la situación, ¿no? del COVID-19. Entonces, quería preguntarle justamente, porque ayer surgía esta inquietud, de la participación casi nula que tienen los periodistas de los distintos medios, tanto gráficos como digitales, en un principio, bueno, sí, no poder participar en conferencias de prensa, pero también cómo estás cercada la información sobre la pandemia en cada órgano de prensa de gobierno. Digo, mi pregunta tiene que ver con esto, o sea, frente a eso, frente a esta unilateralidad de la información que viene del gobierno, tanto provinciales como nacionales, ¿cómo viven ustedes como periodistas, como jefes o jefas de redacción, o siendo parte de una sección de noticias de un medio, esta imposibilidad de no acceder a la fuente directa a través de, bueno, estos modos tradicionales, ¿no? de acopiar información, la conferencia de prensa, la entrevista con el funcionario? ¿Cómo trabajan o se mueven en relación a esta imposibilidad de no poder acceder a la fuente y no poder preguntar directamente? Ahí contesto yo si quieren. Bueno. Es horrible. Es horrible no estar delante de alguien, porque bueno, yo por una cuestión de salud no estoy saliendo lo que salgo siempre.
Y cuando uno está en el ambiente de una conferencia de prensa, conversando con los colegas, viendo la cara del funcionario, ni siquiera digo un mano a mano, una entrevista mano a mano, que obviamente ya es una situación de más intimidad y se puede ir hurgando un poco más, pero en una situación así ya es difícil. Imagínate a través de mensaje de texto que estás rogando que te lean el mensaje para subir la nota o lo que fuere, digamos, para hacer tu pregunta. Tengo acá compañía, estamos hablando. La verdad que sí, es muy difícil. Y también es muy difícil esto que hablábamos del tema de la calle, porque en la calle es donde uno va juntando un poquito las sensaciones y las cosas de lo que va pasando y va teniendo ese pulso de cuáles son las cuestiones que van pasando que nos interesan. Perdón, pero me están interrumpiendo. Y los alfajores, me parece. Un duende ansioso por acá atrás. Se le terminaron los alfajores. Sí, pero bueno, no es la situación así, para resumir, no es la situación ideal, no es la situación ideal. El periodista tiene la necesidad de estar frente a frente con alguien y tratar de observar la mayor cantidad de cuestiones posible para poder repreguntar. Así que es difícil y encima todo esto de estos datos oficiales cuesta muchísimo llegar a los directivos de salud de los distintos lugares, porque también están siendo... son los responsables, digamos, de lo que pasa, en brindar esta información oficial, y muchos no hablan. Entonces uno apela a buscar la información por los gremios, por la gente que sabe, que protesta quizá un poco más. No sé si se entendió esto último. Cuando uno ve que desde el lado oficial es difícil encontrar respuesta, se busca un poco, buscar por otro lado a dónde se puede conectar y desde dónde se puede buscar una voz que no sea solamente la oficial. Bien, gracias, Paula. Te salvamos, te rescatamos. Le damos paso a Elena. Quería sumar una idea a lo que decía Paula, que me parece que también cuando hay un discurso tan armado desde las fuentes oficiales, ¿no? Como un producto preparado, comunicativamente que se transmite, también genera una mayor confianza para desandar esas respuestas y poder ir encontrándole, digo, las formas de entender, de leer otras líneas en esas propuestas, digo, porque también lo que se ha notado para mí a nivel nacional y a nivel provincial, estas formas de comunicar, ¿no? Han generado eso, como una barrera más, me parece. Elena, al respecto, sí. ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo lo que iba a decir es que no le encuentro tanta dificultad a llegar a las fuentes. De hecho, creo que sí, es verdad que con esto de la pandemia y demás, algunas fuentes están un poco difíciles, pero pasa, cada vez que cambian los gobiernos, pasa que es difícil llegar a las fuentes. Lo que particularmente me pasa, o nos pasa a nosotros, por lo menos es lo que siempre hablamos en nuestra redacción, con los funcionarios o les funcionarias del gobierno de la provincia, es que son muy confusos. Y eso potencia la dificultad para preguntar con las videoconferencias. Si el mensaje que dieran fuera bien claro, no harían quizá tanta falta poder contar con una fuente que esté explicando lo que se dijo, porque se dice una cosa y se dice la otra, y se dicen las dos cosas también a la vez. Entonces, son muy confusos. Creo que tienen ahí un grave problema que, bueno, tiene que ver no solo con la comunicación, en algunos casos también tiene que ver con la formación de algunos funcionarios, que bueno, eso ya sabrán ellos cómo lo van a resolver, ¿no? Pero eso es un problema grave, es muy incómodo poder trabajar así, y luego otra cosa que se nota, por ahí yo trabajo muchos temas de seguridad y noto mucho en esta gestión sobre todo que ni los encargados de prensa del área
ni los funcionarios, las funcionarias tienen intenciones de hablar con la prensa, o con toda la prensa. En todo caso, no sé, hablarán, porque sí lo he visto a Pulleiro haciendo declaraciones en algunos medios, pero parece que solamente hablan con esos medios, no con, ni siquiera a través de otras personas, contestar preguntas a todos los medios. Eso también, y en ese sentido es importante, y no es una crítica para los colegas que hacen prensa para funcionarios, funcionarias, funcionaries, pero muchas veces el rol del encargado de prensa o del vocero o la vocera o el vocere de funcionarios funciona como una forma de evitar el contacto del periodista o de la periodista con ese funcionario o funcionaria. Y eso nos está pasando en muchas ocasiones, lamentablemente. Entonces, eso sí también es un impedimento para obtener información. A nosotros, a los periodistas nos dificulta mucho el trabajo, pero visto desde el lado del funcionario o la funcionaria pública, es un incumplimiento de sus deberes, porque el funcionario y la funcionaria, el funcionaria tiene que tener claro que cuando un periodista le consulta sobre una información pública es esta es una suerte de representación de la sociedad en general, y cuando le informa a ese periodista, le está informando a los lectores o les oyentes, personas televidentes o aquellas personas que siguen redes sociales, etcétera, etcétera. No le está contestando a ese periodista, le está contestando a esas personas que consumen ese medio en el que trabaja ese periodista. Y claro que tiene también la contraparte, ¿no? No es que solamente los funcionarios actúan mal, sino también hay periodistas que también actúan mal, pero bueno, el funcionario tiene la obligación de responder cuando se le consulta, porque no está ahí, ni se le consulta porque es muy pintón, ni porque es muy linda, ni porque, quizás ni siquiera porque es muy, muy inteligente, sino porque tiene un cargo. Entonces tiene un cargo que es una carga pública y tiene la obligación de contestar. Bien, Antonio, al respecto, sobre esta imposibilidad de contactar fuentes o participar en reuniones de prensa, en ruedas de prensa. Sí, uno por histérico en la mañana, uno se vuelve loco. Para colmo parece que todos están en reuniones así como las nuestras, están todas en reuniones online y no te atiende nadie el teléfono hasta pasado el mediodía, o sea, es una locura, es muy difícil. Y coincido con lo que dice Elena, compañeros, te puedo decir los compañeros que tenemos ahí, también colegas de prensa que están trabajando en el gobierno de la provincia, actúan más como filtro que como facilitadores de la información. Y es grave eso, digamos. Hay unos personajes ahí que lo que hacen es taparte, hacer como la barrera en el fútbol para que no pase la pelota. Pero, y bueno, y también la municipalidad está terrible, no se puede acceder a información de la municipalidad y habría que empezar a reclamar eso. Y eso que tenemos, en el caso mío, tenemos la misma jefa, digamos. La jefa de la municipalidad también es la jefa del diario, si se da. Justamente eso, digamos, no estamos llegando de manera certera a la información más dura. Después ya cada uno analiza, puede, como lo deja la información que tenemos, la oficial, pero bueno, es como que se aprovechó también esta coyuntura de pandemia justamente para regular de manera, para administrar de mejor manera la información que circula. Es grave, me parece que es grave. Bien, Silvia, ¿tenés alguna pregunta? ¿O arranco yo? Bernardita tiene Yo preguntas. puedo hacer una pregunta. Bien, bien. Eso. ¿Cómo están? Hola Elena, hola Hola. Paula, hola Antonio. Hola, Bernardita. ¿Qué tal? Bueno, en relación con la pregunta que hizo Leo y los
comentarios que hicieron ustedes. Bueno, sí, efectivamente es muy difícil acceder a las fuentes oficiales y en verdad lo que hablábamos ayer en la otra charla es que es el momento en el que se necesita información. Bueno, yo hablaba en particular del tema concreto de la pandemia, ¿no? De datos, de números, de situaciones, de rumores que circulan en las redes. Y bueno, aporto un comentario personal que hoy estuve todo el día tratando de conseguir información y recién a las 5 de la tarde me iban a atender, pero bueno, como estaba viniendo para la reunión, no derivé el tema con un editor, pero como que realmente es muy difícil y creo que es el momento de dar información oficial cierta para evitar, como decía Antonio, evitar que la gente se vuelva loca, evitar que haya violencia, scratches, como pasó en Rosario, de Lerma. Y bueno, y en relación con eso quería preguntarles a ustedes cómo, me parece que hay como mucha información, como contaba Elena al principio, como mucha información falsa, que gente preparada, profesionales, con cierto criterio, con cierta formación, incluso caen en creer cosas que son inverificables, que, no sé, métodos de cura del coronavirus o de otros problemas, noticias falsas que pasan en otras provincias o en otros países. ¿Cómo desde el periodismo se puede tranquilizar o dar respuesta a esas cosas que circulan y que parecen, bueno, no parecen, son hechas a propósito, ¿no? Operaciones para instalar información que mucha gente cree cierta. ¿Cómo se hace desde el periodismo para luchar contra eso? Bien, ¿quién toma la posta? ¿Quién Yo. le responde a Bernardita? Bien, Yo Elena. tomo la posta. Creo que yo cuando hablaba al principio algo dije, por lo menos es lo que pienso y lo que estuve escuchando en otras reuniones virtuales con gente que piensa la comunicación, que piensa más la comunicación como Omar Rincón, por ejemplo, y yo interpreto que, creo que también algo Paula dijo, que hay que volver a las fuentes del periodismo e insistir contando la información veraz y hasta a veces, bueno, yo por lo menos lo hago, aunque lleva mucho tiempo y hay veces que uno no tiene todo ese tiempo, la más de las veces no tiene todo ese tiempo, incluso en los grupos es tratar de mostrar todo el tiempo cuando una noticia es falsa. Para ir y de paso tirando tips sobre cómo uno puede darse cuenta muy rápidamente que una noticia es falsa. Y también aportando algunas herramientas de consulta rápida para determinar cuándo una noticia es falsa. Paula hablaba de chequeado, por ejemplo. Bueno, hay un montón de otras páginas también, de otras herramientas para ir comprobando rápidamente en línea si una noticia es certera o no. Creo que es eso, que hay que insistir mucho con eso. Por otra parte, a mí me parece interesante, por ejemplo, las guías para los periodistas que han difundido tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, y las dos hacen hincapié en que parte de la obligación ética del periodismo es, por ejemplo, no difundir esta información tipo chamanes de la tecnología, ¿no? Que ahora aparecen diciendo que, no sé, que las vacunas son malas, que el COVID se cura tomando aceite hirviendo, no sé, pavadas así. Y en ese sentido, estas organizaciones recomiendan mucho a los periodistas que no les demos espacio a estas personas que en muchas de las afirmaciones que hacen, como se ha podido ver en la marcha del otro día, de los denominados anticuarentena, rayan lo patológico. Y lamentablemente las personas que tienen algunas patologías graves no se les difunde esos discursos de odio y de locura. No se deben difundir porque se puede hacer mucho daño,
Y también hay que tener claridad sobre qué es la libertad, ¿no? Actuar de determinada manera, porque por consenso llegamos a un acuerdo para que se debe, para permitirnos vivir en sociedad, actuar de determinada manera es parte de nuestras libertades. Por eso, cuando disponemos que, por ejemplo, vamos a vivir en democracia y no en dictadura, es la libertad que nos hemos ganado de disponer de esa manera. Por supuesto que para vivir en sociedad hay que tener ciertas reglas, porque como dice Adela Cortina, la filósofa Adela Cortina, hasta el pueblo de demonios necesita reglas si quiere vivir como pueblo. Si querés vivir solo como loco malo, no necesitas reglas, pero bueno, no es la idea. Y las personas necesitamos vivir en sociedad, necesitamos reglas. Entonces creo que volviendo a lo inicial, es que yo insisto en que hay que hacer más periodismo, que sea quizás más lento, pero más certero y esclarecedor, y no darle cabida a quienes blanden estos discursos rayanos con la locura y que son de gran odio, ¿no? Porque pueden ser muy dañinos para nuestra sociedad. Eso. Yo concuerdo con Elena y quería agregar algo más, porque también creo, así como que la industria periodística desde hace tiempo y ahora también está en jaque, está en la mira y está pasando una situación difícil como otro sector, es también una gran oportunidad para el periodismo. Hoy todos los medios cosecharon, hoy por decir estos últimos meses, los medios cosecharon un poco lo que sembraron. Y la confianza que el lector tiene en un medio que tiene nombre y que trabaja con ciencia y que chequea las fuentes y que da información verídica, hoy está siendo recogido como fruto, digamos. Así que creo que es una gran oportunidad para el periodismo, porque hoy más que nunca se necesita un periodismo serio, responsable y en consonancia con la necesidad de la sociedad, observando lo que es necesario decir y contar. Y en esto es la diferencia esa que hace Elena de qué lugar le damos y a quién le estamos dando un espacio. Por eso creo que uno elige darle voz a ciertos sectores y a ciertas historias y a ciertas circunstancias, siempre acorde al medio en el cual cada uno trabaja, pero creo que es una gran oportunidad para hacer buen periodismo, porque hoy se está revalorizando más que nunca los medios, porque en esta confusión social que hay en las redes sociales y la información que viaja tan rápido en un WhatsApp, el medio es lo único certero que tienen muchos, que les debe haber pasado de decir, a ver, ¿dónde lo leíste? Mínimamente, ¿lo leíste en algún lugar más o menos serio? Bueno, así que creo que es una oportunidad también para nosotros. Así como la situación para las empresas periodísticas es complicada, es una oportunidad y hay que aprovecharla haciendo buen periodismo. Bien, le damos la palabra a Antonio para cerrar esta pregunta y luego, bueno, yo tengo también una pregunta general para las y los panelistas. No, sí coincido con las colegas que hay que aprovechar este tiempo. La verdad que se vio mucho que ante rumores que salían algunos que son realmente locos, todos los rumores que salían por las redes sociales, se vio mucho que los usuarios de esas redes sociales consultaban directamente en los medios. Entonces, eso es un gran patrimonio que tenemos los periodistas, porque la verdad que no circule tanto los de las redes sociales y que chequeen en el medio de comunicación donde más o menos salió, digo, qué sé yo, acá en Salta hubo un montón de operativos, se activó el protocolo, tiraban algunos, entonces se volvían locos, entonces mucha gente fue a los sitios de los medios más grandes y chequeó la información y vio que no era tan como decían las redes sociales, y eso está bueno. Me parece que también es un gran compromiso de nosotros lo que escribimos para que siga la gente confiando en nosotros, nada más eso. Bien, pregunto también a los tres panelistas,
Bueno, Elena también planteaba, y bueno, los tres plantean esto del periodista y sus fuentes, ¿no? La relación del periodista con las fuentes. Digamos, este periodismo de fuente que es el ABC del manual de los periodistas. Les quería preguntar en función de eso, ¿qué es lo que, quizás así como anecdótico, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido, digo, y qué han desarrollado como nuevas estrategias de abordaje de fuentes, sabiendo de que este escenario de pandemia nos plantea un gran volumen de información que circula en las redes sociales, donde todos tienen algo que decir y opinar respecto a la pandemia, es decir, desde infectólogos, epidemiólogos, periodistas, funcionarios públicos, panelistas de canales de televisión abierta, vedettes, pues todos actores, todos tienen alguna información en relación al COVID-19, incluso sumado a esta área especializada del llamado periodismo de datos, donde hoy casi también todos nos hemos transformado en grandes estadísticos, analizando curvas, ¿no? Evoluciones de la enfermedad, de los contagios. Eso también implica el abordaje de nuevas fuentes, que no son solo las fuentes, digamos, de los funcionarios públicos, sino también fuentes documentales, fuentes de estadísticas, algoritmos, ¿no? Que nos permiten graficar justamente, en este caso, así como la evolución de la pandemia, pero también algoritmos que a veces pueden también dar cuenta de, por ejemplo, lo que también comentaba Paula, ¿no? La otra pandemia que tenemos en el norte argentino, como el dengue, o también lo que está sucediendo con la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Entonces han sido todas herramientas que han hecho de que cada periodista vaya también especializándose en el manejo de esas otras fuentes. Yo les quería preguntar justamente cómo trabajan ustedes desde lo personal, desde lo profesional y en sus redacciones, esta multiplicidad y diversidad de fuentes hoy por hoy para informar en relación a este tema como cualquier otro que requiere la atención de los medios, ¿no? ¿Quieren que yo arranque? ¿Quieren que yo arranque? Bien, bien, bien. Demos vuelta Vamos alcanzando el orden. tenemos el orden. Adelante. Bueno, en el caso mío, en el caso también, colega y compañera Bernardito, la información oficial y la que sale respecto a la parte más dura de la información acerca de la pandemia no la manejamos nosotros, la manejan los editores, así que tendría que preguntarle a ellos cómo la manejan. Me parece que así, hablando sin prejuicio, me parece que ya viene como armada, como enlatada la información y la chequean un poquito más y sale publicada. En el caso mío, yo en esta etapa de coyuntura de pandemia, lo que hice fue concentrarme más en las historias chiquititas, en las historias mínimas de la gente que está afectada por la pandemia. Esos vendedores, que yo decía, los vendedores callejeros, los chocleros, de todo, los muchachos guías de turismo, los varados, los extranjeros que quedaron. Yo me fui a los vendedores, los verduleros, sí, los fruteros, que estaban en el centro y ya no están más. Así que yo me concentré en eso, digamos, y esa fuente es ir a hablar y también hablar con otro y hablar. Bueno, esa es la experiencia que me gustó, la verdad, por eso estoy viendo la pandemia desde otro punto de vista, justamente de todos los que están siendo afectados económicamente. Por ahora no tenemos afectados sanitariamente, pero solamente en la capacidad de juntar del día a día plata. Hasta los que venden cigarros lo ven. Cigarro y coca. Sí. Yo creo que es un poco así como dice Antonio, uno comenzó a abrir los ojos
a estas historias tan cotidianas y tan frecuentes, porque son personajes, no sé, típicos del centro salteño, son oficios que nos acompañan desde que éramos chicos, muy arraigados en la cultura, y de repente uno empezó a pensar, che, ¿cómo estará la empanadera que vende en la esquina tal? ¿Qué le pasó al vendedor de, no sé, de frutas del centro? Y uno como que comenzó a repasar eso, me parece eso súper interesante, nos abrió la cabeza como comunidad, así como uno empezó a ver los sectores de la economía más fuertes castigados, empezamos a ver también los más chiquitos, los más vulnerables, los que no tienen, nada, los que viven el día a día, digamos. Creo que eso es un poco lo que uno empezó a abrir la cabeza y buscar otras fuentes y otras historias. El resto depende la trayectoria, calculo, de cada uno y de los temas que cada uno fue manejando. También se amplió porque sí es cierto que hubo sectores que se abrieron mucho, como las universidades, que también salieron a contar un poco si estaban haciendo algún estudio, si estaban trabajando algunos temas relacionados o no a esto, pero los que sí estaban relacionados, por supuesto que llamaban más la atención. Eso me parece que está bueno, no dejar de lado la parte académica, que también, digamos, las universidades tuvieron que adaptarse, y el trabajo académico en algunas partes y en algunas cuestiones siguió. Creo que nos hizo agudizar mucho más la cabeza y pensar en el sector más chiquito al más grande, digamos. Yo creo que fue uno de los aprendizajes. En periodismo digital hay muchas herramientas para conocer qué se lee, cuándo se lee. No podemos proyectar qué se va a leer, pero sí podemos entender por dónde va el interés de la gente. Entonces eso nos ayuda mucho a pensar cuál es la información que se está necesitando. Todo lo que fue subsidios y esos temas fueron de mucho interés. La gente estaba ávida de conocer qué tenía que hacer, por dónde tenía que ingresar, todos desde su casa y desde su teléfono, porque no podía ir a las oficinas a averiguar, o sea que es como que uno comenzó a ponerse en la piel mucho más de lo que hace un periodista. Yo siempre comparo la profesión del periodista con la del actor, ¿no? Que el actor se pone en la piel de otro y nosotros muchas veces tenemos o nos acercamos mucho a cómo vive la otra persona, digamos, y tratamos de entenderlo desde ese lugar. Y creo que ahora nos sirvió para eso, para ponernos en la piel de muchos otros y de ver cómo la estaban pasando muchos otros sectores. Bueno, yo no, en la experiencia personal no vi tantos cambios en cuanto a las fuentes, porque, bueno, nosotros los periodistas, les periodistas, como siempre se dice, tenemos un mar de conocimientos con la profundidad de una laguna. Y siempre creo que estamos, por definición, trabajando con muchas fuentes y conociendo de temas bien disímiles, porque por más que uno se dedique más a un área del periodismo, en algún momento te toca ver áreas con las que quizás no trabajaste. Y en cuanto a la COVID concretamente, mucha gente habla, pero no tanta gente es la que tiene la voz autorizada para hablar sobre la COVID. Y en ese sentido, bueno, quizás las fuentes que más se han destacado son las de los infectólogos o infectólogos, y científicos y científicas en general, ¿no? Que quizás no tenían tanta presencia en la voz pública y ahora la tienen mucho más. Me parece que en ese sentido sí, eso se destaca mucho. Y por supuesto que después también, como señalaban Antonio y como señalaba Paula, uno ha empezado a buscar también cómo contar la vida de las personas que están en condiciones más malas y a quienes la pandemia afecta más todavía que al resto de personas. Nosotros también, igual que lo señalaba Paula, con el periodismo digital, en las publicaciones digitales, están todas esas herramientas que permiten ver
qué tipo de información es la que necesita o la que desea o la que atrae más en ese momento, en determinado momento, a quienes están leyendo el diario. Y entonces, bueno, encara por ese lado, ¿no? Empieza a buscar más material por ese lado. Nosotros tenemos el agregado de que nos lee mucha gente que no es de Salta. Nosotros estamos escribiendo para gente de aquí, para gente que no es de Salta, entonces hay algunos temas que por ahí, como los de frontera, por ejemplo, que los buscamos mucho porque es un tema que es muy de interés, sobre todo, notamos, para quienes nos siguen que no son de Salta. Es curioso eso, pero es como que es una información que resulta atractiva para personas que habitan en otros puntos del país. Y bueno, y en línea general es eso, no hemos, particularmente, no he notado que tuviéramos que cambiar tanto las fuentes de nuestra información. Muy bien, gracias por la respuesta. Y bueno, Silvia, si te parece, si queda alguna pregunta, o vamos ya terminando y finalizando esta grata reunión que tenemos. Creo que podemos ir finalizando. Me parece que Paula, Antonio y Elena han mostrado un panorama, ¿no? muy rico, muy interesante para seguir pensando. Este video va a estar disponible, esta grabación, y seguramente la vamos a conversar con nuestros estudiantes para poder ver, ¿no? Cuáles son los desafíos de este oficio y cómo cada situación de esta crisis, como decía Paula, también nos pone ante una oportunidad de volver o de retomar las características principales de este trabajo, que es la búsqueda de fuentes, el chequeo de la información y poder contar estas historias, porque sin duda están haciendo falta conocer el contexto de pandemia y cómo se está viviendo desde los distintos lugares. Bueno, muchas gracias. Ahí se volvió a conectar Bernie para despedirnos. Bueno, muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Muchas gracias porque siempre están disponibles también cada vez que los convocamos, nos brindan su tiempo y podemos establecer estas conversaciones. Yo le quiero mandar un mensaje a Paula y a Elena. ¿Puede ser? Sí. No, que le digan a sus chicos y chicas trabajadoras que el domingo hacemos un locro por el Día del Periodista. ¿Sí? Que vaya. Ah, sí. ¿Sí? ¿Virtual? ¿Saben? Sí, ya estamos. No, pueden ir ya ustedes estamos. también. Ya está. Pueden ir, el profe también. Menos de 10. Claro, que lo pensamos para que vayan, retiren, saluden y se van. El que quiere comer va y come. Pero bueno, el sindicato de gráficos, también, profe, yo no lo conozco, pero puede ir. Leo no puede pasar de Jujuy a Salta. Ah, pero no, agradezco la invitación. Igual que pase alguien en la porción. Bueno, el sindicato de gráficos al mediodía, que es casi. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Yo también, y bueno, reitero el feliz día para el próximo 7 de junio para todos los periodistas de la provincia de Salta. Así que un gustazo escucharlos y verlos. Será hasta otro momento. Adiós. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.